Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Roscas 376 Bacabado 4. Esto también me ha llamado la atención. Hay algo extraño en tu espíritu atado, dijo Luo Jie. Meng Demin no estuvo de acuerdo. La mentoría de los avatares del mundo es una práctica venerable, a pesar de que hoy en día a menudo se ignora. Esto da esperanza a estas sectas de que no se la quiten a sus estudiantes. La secta Argent Peak es muy buena para meter a sus discípulos en el tipo correcto de problemas, coincidió Gang Wangli. Basta, dijo Kai Renxian con franqueza. Lindy, esto es asunto de tu clan. No estás obligado a explicar tus secretos. Pero lo haría. Ya lo habían discutido, pero enmarcarla de esta manera le valió cierta aprobación entre su parte. Gracias, Lady Kai, pero mi hermana menor, y lo es, como la verdadera hija del espíritu de hielo Sekin, a quien reconocí como mi maestra y maestra, dijo Lindy, poniendo sus manos sobre los hombros de Angie, está dispuesta a explicar cómo llegó a existir. Sí, así es. La hermana mayor fue la primera y única discípula de mi madre, así que, por supuesto, confió en ella conmigo. Angie levantó la barbilla, luciendo y sonando a todos los efectos como una joven señorita remilgada, si uno ignoraba sus ojos blancos y su palidez de cadáver. Los cortesanos más inclinados al imperio de su propio lado la miraron con cautela, pero Lindy no los reconoció. En este punto no mostraría vergüenza ni contrición alguna. Estaba orgullosa de su mentor y de las pruebas que había experimentado para aprender de ella. Fue Sekin quien le enseñó las verdaderas profundidades de la avaricia y el deseo. Fue Sekin quien le mostró la verdad de la moderación, no importaba cuán profundamente quisiera, al final, todavía tenía una opción. ¿Qué más podría llamar un cuarto reino que lucha contra su propia naturaleza hasta la muerte y permite que el pobre yo de Lindy se lleve su mayor tesoro, Angie? Hermana menor, por favor cuenta tu historia, dijo Lindy. Hace mucho tiempo, cuando las montañas aún estaban sumidas en el hielo, mi madre vivía en la cima de la montaña Nube Blanca. Lindy observó la mesa mientras su hermana hablaba. Al principio, muchos de su propio bando no estaban interesados. En muchas cabezas había pensamientos sobre por qué se estaba planteando este tema ahora y por qué se hablaba de él aquí. Sin embargo, hubo quienes escucharon, incluidos Meng Dan, Luo Jie y más de unos pocos sacerdotes. Meng Yamen, señaló, parecía distraído y su mirada se dirigía hacia las ventanas. Ella no vio nada a través del cristal ni percibió nada extraño, pero sus acciones la pusieron nerviosa. El lado del cielo blanco de la mesa estaba escuchando atentamente. No tenía ninguna duda de que todos eran conscientes de la imposibilidad que Angie afirmaba ser, hija de un espíritu de hielo y de una muerte y finales como sus propios mecenas. Una criatura así nunca debería haber podido crear nueva vida. Un hombre al pie de la montaña la subió para buscarla. Era valiente y encantador y muy cálido. Lindy inclinó la cabeza. Esta no fue una historia feliz. Habían determinado a través de una discusión que el hombre que se convirtió en el padre de Angie probablemente había vivido en algún lugar entre el ascenso del imperio y la época de los duques 11, probablemente un cultivador de las tribus montañesas o del clan Siviar. Fue entonces cuando las historias registraron el retroceso de los últimos glaciares. El imperio celestial no tenía el monopolio de la arrogancia, el orgullo y el deseo. La expresión de Cao Chun se oscureció cuando Angie explicó lo que hizo el hombre, lo que pretendía y el resultado final. Se burló en voz baja. Casi podía leer la línea de sus pensamientos. Ese fue el resultado de asociarnos tan profundamente con los espíritus. Bueno, al menos no leyó ninguna simpatía hacia el hombre allí. Sin embargo, no extrañaba las miradas desagradables que los sacerdotes y clérigos lanzaban hacia ella y Angie. Angie estaba al borde del tabú. Si hubiera nacido correctamente, no encerrada y congelada durante incontables siglos en el alma de su madre, Angie habría sido un ser humano de sangre espiritual. Fueron sus invitados los que tuvieron la reacción más fuerte, como se estaba volviendo habitual en las negociaciones de hoy. Insa miró a Angie con aún mayor fascinación.
La expresión de Jaromila se había transformado lentamente en un ceño fruncido. La sangre brotaba en la comisura de los labios de Cintara, y Lindy podía oír el agudo gemido del hierro chirriando sobre el hierro, amortiguado por el irrecogido de la mujer. Tal es el camino de los hombres que no se disciplinan, buscando saquear y tomar incluso lo más sagrado, murmuró una mujer matrona. Llevaba una corona de hojas y bayas en la frente. Es una tontería que solo provoca su propia muerte, coincidió otro sacerdote, el hombre con la máscara de hojas y el aroma de la primavera. Tal es el deseo del Stormbringer. Me entristece que el método sea tan desagradable, dijo Insa. Angie resopló. Todos lo están viendo mal. Mamá se lo comió porque resultó ser un idiota codicioso. Habría estado bien si él hubiera sido feliz con ella y conmigo, como dijo Lindy. Escuchó el sonido de amarga frustración y tristeza en la voz de su hermana, y apretó los hombros de su hermana. Fue un acto profano para empezar, murmuró alguien, pero Lindy no pudo captar quién, demasiado silencioso y apagado entre los otros sonidos. Esta historia ha sido tomada sin autorización. Reportar cualquier avistamiento. El cortejo en sí no es objetable, dijo Jaromila. Proyectar tal pureza de intenciones que cambiara el camino de una doncella helada. Este hombre debe haber sido un mentiroso verdaderamente magistral. Vio murmurar a algunos de los cultivadores más antiguos de la delegación imperial y sus expresiones retorcidas en su propio recuerdo. A los mares Esmeralda no les faltaban para eso. Es repugnante, dijo Cintara con firmeza, pero el niño nunca tiene la culpa de tales resultados. Así que ahora lo sabemos. ¿Se acabarán esas discusiones? Sí. Es un asunto mucho más simple y complejo de lo que había imaginado, dijo Jaromila. Aún me gustaría plantear la cuestión de la joven doncella. Una solicitud para acogerla en nuestras tierras por un tiempo ya fue rechazada, por lo que no volveré a preguntar, dijo Insa. Sin embargo, creo que hay muchos que desearían hablar con su hermana menor, la emisaria Lindy. ¿Sería posible que ella estuviera disponible más tarde? Lindy frunció el ceño, pero fue Angie quien respondió. Podría hacer de esta parada una parte de mi ruta, dijo Angie con altivez. Quizás podría parar aquí en verano cuando los pueblos no me necesitan. Ella miró a Lindy en busca de aprobación. Por supuesto. Ella no era la única que podía tomar decisiones. Disculpe. Esto es fascinante, pero me parece que se trata de negociaciones entre clanes, si no se cuestionan más las credenciales de la baronesa Lin. Lindy miró a Cao Chun e inclinó la cabeza. Mis disculpas, estimado inspector. Me permití desviarme del tema principal. Emisarios de Sudica, si mi hermana menor acepta hacer de este lugar parte de su circuito, no me opondré, siempre y cuando pueda observar alguna discusión. Dejemos los detalles del asunto para una conversación privada más adelante. Acordado. Si bien era importante establecer plenamente su línea y su naturaleza para permitir y alentar más conversaciones, es cierto que se trata enteramente de un asunto de emisario, dijo Jaromila diplomáticamente. Seguiremos en contacto, pero por ahora volvamos al tema de estas conversaciones, apoyó Insa. De hecho, dijo Kai Renxian. Los asuntos principales han sido resueltos. Señora Wang, señor Meng, creo que usted también tiene una propuesta. Sí, lo hacemos. Señor Meng, ¿puedo hablar? Por favor, señora Wang. Meng Demin bajó la cabeza, lo que le permitió a Wang Lian tomar la delantera. Nuestros huéspedes han mostrado mucho interés en nosotros. Han mostrado interés en compartir técnicas y cultivos comunes y en nuestros trabajos en el observatorio, dijo Wang Lian sin rodeos, inclinándose hacia adelante en su silla. El clan Wang también tiene interés. Estamos satisfechos con eso, dijo Insa a la ligera. Las expresiones y sentimientos que se arremolinaban en torno al resto de su delegación no parecían estar del todo de acuerdo. ¿Tenías algún punto de interés específico, voz del constructor? Wang Lian resopló. Tu palacio del cielo. Pero no soy un tonto. Parecía que Cintara quería decir algo, como varios otros, pero Jaromila lo sofocó con una muestra de su espíritu y, en cambio, le sonrió cortésmente a Wang Lian. Es bueno que todos seamos razonables. Un proyecto tan importante es muy delicado.
¿Puedo suponer que le gustaría obtener más información sobre nuestros trineos? Lo que implica que hay más de uno, señaló Wang Lian. Sí. No hay ningún poder bestial que lo respalde. Ni siquiera una colección de reinos cuartos o superiores que den impulso. Tampoco siento nada parecido a las piedras de viento del este. El vuelo de vehículos artificiales siempre ha sido un tema fantasioso. Los espíritus de las corrientes de aire y las leyes de la tierra las rechazan. Un cultivo suficiente puede permitir que la materia sea forzada brutalmente, pero esto induce su propia inestabilidad en los patrones geománticos que regulan el clima y los vientos, dijo Meng Deming. Ahora no mostró ninguna distracción. ¿Había estado simplemente esperando para llegar a este tema? Interrupciones que no he observado. Tenemos nuestros propios métodos profundos, dijo Insa. Espero que entiendas que se trata de un asunto más amplio que las técnicas comunes de construcción y protección. Lo es, pero también lo es la cuestión del acceso a nuestros observatorios y al conocimiento astrológico, dijo Mendeamen. En este asunto, quizá estemos dispuestos a ceder, si nuestros invitados también son generosos. Lindy no giró la cabeza, pero sí dirigió la mirada hacia Kai Renxiang, cuyo ceño estaba fruncido. Gang Wangli también estaba mirando sorprendido a su señor. Cuando ella hablaba, era muy suave y bajo una pantalla potente. Disculpas. La cuestión se planteó justo antes de la reunión. No tenía motivos para bloquear una propuesta así. Lindy entendió. Habría sido insultante hacerlo. Aún así, esta línea de preguntas fue más que un poco sorprendente. Tal vez no de Wang Lian, aunque esperaba que la mujer fuera más circunspecta, pero de Meng Deming, esto fue extraño. Por lo que Meng Dan había dicho anteriormente, incluso aceptar permitir el ingreso de algunos eruditos siviares al observatorio había resultado convincente, y su tío no era miembro de la facción reformista, sino simplemente un conservador relativamente neutral. Ella miró a Cao Chun y sus cejas también estaban profundamente fruncidas. Ella no era la única que se preguntaba qué estaba pasando aquí. Combinado con todo lo que sabían, estaba casi segura de que Meng Yamen tenía algún tipo de complot o punto al que se dirigía, pero no pudo mencionarlo en medio de la reunión. Quizás sea posible permitir que un cierto número de académicos observen muestras o trabajos de mantenimiento, ofreció Insa. Mientras ella pensaba, la conversación continuó. Fue algo tenso, pero razonablemente tenso para las negociaciones. Se dio cuenta de que sus homólogos no estaban sorprendidos ni ofendidos por esta petición como podrían haberlo estado los ingenieros imperiales, pero definitivamente fueron más que un poco cautelosos. Sin embargo, creemos que podríamos necesitar algo de tiempo antes de permitir esto, añadió Jaromila. Plantear este tema pone otra cuestión en primer plano, dijo Cao Chun irritado. Hemos restringido los movimientos de cultivadores soberanos más allá de las fronteras. ¿Dónde se encuentran entonces dispositivos como estos? No estoy seguro de dónde radica su objeción, señor. Es simplemente un vehículo. Naturalmente, no utilizaríamos uno para transportar a alguien que ha ascendido sin seguir las leyes establecidas, dijo suavemente Jaromila. No seas tímido conmigo. Cao Chun espetó y Lindy hizo una mueca. Inspector, comenzó. No, baronesa. Déjeme terminar, dijo. Ese dispositivo no es simplemente un vehículo. Fue necesaria observación y estudio, pero tus soldados están atados a ello. La unión es simpática. Los soldados no se limitan a alimentar el dispositivo, la conexión se puede invertir desde la fuente interna del objeto, lo que empodera a sus soldados. Hilos 377, acabado, interrumpir. La sala estaba en silencio. El inspector Cao continuó. Ya lo había sospechado antes de que surgiera el espectro de este palacio del cielo. Ahora entiendo por qué su gente puede arreglárselas con reinos tan bajos a cargo. Estos mantos, en tu cultivo, la cantidad de poder que pueden extraer no es tan pequeña, ¿verdad? Ante eso, surgieron muchos murmullos y palabras susurradas de un lado a otro. Las cejas de Lindy se levantaron mientras escaneaba rápidamente las reacciones de los demás. La expresión del Sintara era amarga, pero la de Insa quedó levemente impresionada. Inspectora, Lady Ka y otros dignos, esto es cierto, respondió Jaromila.
podemos ser más plenamente capaces de actuar de acuerdo con los dioses y nuestros propios consejos de soldados. Aquí no hubo intención de engaño. Las técnicas vigentes con el trineo aéreo son artes militares normales, comunes en todo el cielo blanco. Solo nuestras innovaciones con vehículos de vuelo y motor son nuevas. Luogie golpeó su bastón contra el suelo para llamar la atención. Parece que entonces debería haber alguna modificación en nuestros acuerdos sobre el movimiento de dichos dispositivos. O un estudio más inmediato, murmuró uno de los cortesanos. No debemos permitir técnicas desconocidas. ¿Deberíamos entonces todos y cada uno de nosotros compartir nuestras artes de cultivo de clanes? Lindy preguntó, alzando la voz por encima del ruido. ¿Las formaciones que empoderan a nuestros soldados y que utilizamos en el cultivo de ejércitos? Kai Renxian habló. De hecho, no nos dejemos llevar por el miedo. Estoy seguro de que nuestros invitados ya han considerado que cualquier formación capaz de generar el poder de un soberano está dentro del ámbito de nuestros tratados. Así es, dijo Zintara con firmeza. Es nuestra manera de que el poder de los más poderosos se utilice mejor a través de las manos de nosotros que estamos plenamente en el mundo mortal. Está claro que usted no lo cree, pero nosotros sí. El ejercicio activo de lo que ustedes llaman soberanía es tabú fuera de emergencias graves, independientemente de ello, dijo Insa. ¿Es realmente un gran problema? Angie se preguntó en voz alta. Lindy le dio un suave golpecito en el hombro y sacudió la cabeza. ¿Y cómo vamos a saber eso? Cao Chun exigió. Incluso a mí me llevó tiempo detectar esto. ¿Cómo vamos a saber que no tenemos a quienes lo han tallado todo excepto sus sombras escabulléndose y observando a través de nuestras fronteras? Zintara replicó. Lindy no miró su propia sombra. Es necesaria cierta medida de confianza, y el cielo blanco no ha discutido la posibilidad de permitir la inspección de los dispositivos a tiempo. Tratamos de buena fe, insistió Jaromila. Mentemin frunció el ceño. Este negocio suyo no da señales de ser un truco. Wang Lian se acarició la barbilla. Si esto calma el corazón de mis colegas, se podría hacer un pequeño ajuste a las palabras del Tratado de Movimiento. Tal vez podamos establecer un requisito según el cual los vehículos propulsados por cultivos deben estar registrados y anunciados antes de cruzar. ¿No solo nuestros trineos aéreos? Insa preguntó, divertida. A prueba de futuro, sostuvo Wang Lian. Hubo algunas risitas entre los imperiales y quejas entre el cielo blanco. ¿Qué contaría siquiera bajo esta disposición propuesta? Se preguntó el sacerdote dragón más joven. Supongo que no son vehículos tirados por bestias. ¿Solo dispositivos autoalimentados? Muchas formaciones comunes en el transporte requieren el mantenimiento activo de él y de sus conductores. Sería difícil definirlo. No podemos dejar que los extranjeros hagan lo que quieran. Lindy hizo una mueca. A pesar de sus palabras, a muchos de su lado se les había metido en la cabeza que los habían engañado. Entre el cielo blanco, dio afrenta por haber sido tratada como si hubieran mentido. No tengo dudas de que el cielo blanco no ha actuado con ninguna intención de engañar, apaciguó Lindy. Sin embargo, no debemos redactar nuestros tratados pensando solo en nosotros mismos. Un día, si tenemos éxito, los que vengan después también estarán atados a ellos y es posible que no conozcan la intención. Por eso es mejor ser muy exactos en nuestros significados. Fue una recuperación apresurada. Al final, fue mejor discutir sobre burocracia en lugar de tensiones latentes derivadas de malentendidos. Con ese fin, continuó, si bien nunca le pediría al cielo blanco que compartiera sus secretos de cultivo, tal vez una descripción más clara del despliegue de energías soberanas y leyes podría calmar las mentes de todos. Habéis visto el nuestro, no hay nada sutil en ello. Salvo aquellos como Suyue, de quienes el cielo blanco ciertamente era consciente hasta cierto punto. Zintara la miró con el ceño fruncido y todavía había muchas quejas entre la delegación de Whitesca, pero parecía que había detenido la escalada de la discusión. Su propio lado se había calmado para dejarla hablar. Si ves esta historia en Amazon, debes saber que ha sido robada. Denunciar la infracción. Solo los trazos más amplios posibles, coincidió Kai Renxian. Al igual que la baronesa, confío plenamente en sus intenciones. Jaromila miró a Insa.
La mujer alta sonrió, sin mostrar ninguna molestia a sus compañeros. Sin embargo, el débil zumbido de los engranajes y el mecanismo de relojería en su aura era fuerte y rápido en los oídos de Lingby. Sus pensamientos ciertamente volaban. Habéis discernido que los que ascienden entre nosotros son sedentarios. Los métodos de investigación poco ortodoxos de sus observadores le han proporcionado información. Vehículos como el trineo son formas móviles de ascenso empoderador. Permiten que nuestros soldados ejerzan los poderes de las runas y su ley. He observado que sus formaciones militares utilizan métodos similares, salvo que son sus oficiales los que empoderan a sus subordinados en lugar de artificios o un dios lejano, explicó Insa. El centinela llorón es la forma más móvil de lo que llamaríamos un soberano, un dios guardián y uno local, dijo Jaromila. Los más grandes están en el interior de nuestra nación. Su soberanía y su reparto pertenecen a sus sacerdotes y luego a su pueblo, como desea el dios. No podemos llamarlos a la ligera para que se ofendan. La última palabra contenía una presión helada que dejaba la habitación fría y las ventanas traqueteando. Quienes se elevan tan alto pueden ser del hombre o de la tierra, pero están por encima de la mezquindad de la política mortal, dijo Sintara. Aún así, está bien. Si esto tranquiliza vuestros temores, que quede escrito en nuestros tratados de armas que los vehículos que llevan una voz de Dios mayor serán restringidos como lo son vuestros soberanos. Lingby captó el más breve destello de exasperación en los ojos de Jaromila mientras le lanzaba una mirada a la otra mujer antes de suavizar su expresión en una agradable sonrisa. Sí, somos razonables. Especificar esto directamente no es un problema. El comentario del Sintara había provocado algunas quejas amargas y afrentas por parte de su propio bando, pero afortunadamente, ninguno de los principales representantes conyugales parecía demasiado molesto. En todo caso, ella le echó un vistazo a Luo Jie. Él parecía pensativo y cerrado, sus sentidos se deslizaban fuera de él, impidiéndole tener alguna idea de sus pensamientos. Wang Lian simplemente parecía impaciente, como si deseara volver al tema original, y el estruendo de su aura decía lo mismo. Estoy bastante satisfecho con esto, sin embargo, Meng Yamen intervino. Espero que podamos discutir más a fondo el intercambio de conocimientos. El acceso al observatorio por sí solo puede ser insuficiente. Estaré encantado de hablar de eso más tarde, dijo Insa. Sí, esa también es más una negociación privada, dijo Kai Renxian con firmeza, señalando su tono el final de la línea de conversación. Programamos la negociación del ajuste de redacción para esta tarde y la disposición se ratificará por la mañana. Eso es aceptable, dijo Jaromila. Las conversaciones restantes deben esperar en su mayoría hasta que nuestro clero tenga tiempo de hablar entre ellos. Teniendo en cuenta los pequeños contratiempos, estoy satisfecho con el progreso que hemos logrado hoy. Se ha establecido el marco fundamental de las funciones religiosas en nuestras zonas fronterizas, aunque estoy seguro de que todavía queda mucho por hablar antes de que podamos poner la tinta sobre el papel. Es así. Gracias por su cooperación frente a las preguntas y los malentendidos, dijo Kai Renxian. Lingby estaba feliz de dar un paso atrás y dejar que su señor hablara. El peso de su autoridad era mayor que el de Lingby, y su clara intención impedía que aquellos que todavía querían buscar más información sobre el cultivo de White Sky hablaran sobre ella. La etiqueta imperial era verdaderamente útil a veces. Espero que las conversaciones continúen una vez que nuestros sacerdotes hayan podido reunirse con los acuerdos de hoy en mente, regresó Jaromila. Lady Kai de los Mares Esmeralda. Yo también, el emisario Jaromila del Cielo Blanco, dijo Kai Renxian. Completemos las charlas de hoy y permitamos que todos puedan digerir el contenido. Nos volveremos a reunir aquí pasado mañana, si ese momento es adecuado para su gente. Lo es, respondió Jaromila. Había un poco más de ceremonia y etiqueta que llevar a cabo, especialmente con tantos sacerdotes que deseaban decir sus propias palabras, pero pronto, el primer día de conversaciones llegó a su fin. Gracias por ser tan paciente, Angie, dijo Lingby. Era importante elogiar a su hermana menor cuando se portaba bien. Angie cruzó los brazos. Me sentí como un pilar del escenario, pero supongo que si hizo que todas esas personas mayores reconocieran a su hermana mayor y a su mamá, está bien. Estaban en la terraza ubicada en la parte trasera del edificio de la embajada, con vista al terreno que sería el jardín. Se había acabado,
alicatado y rellenado un estanque reflectante, pero el resto todavía estaba formado en gran parte por postes de madera y cuerdas que delineaban dónde estarían los lechos y los caminos en la tierra fría y rocosa. Era una prioridad bastante baja con todo lo demás sucediendo. Fue muy útil y te permitió conseguir un nuevo lugar para tus recorridos, ¿verdad? Lindy bromeó, empujándola hacia un lado. Ah, Bao Qian se va a enojar mucho. Bueno, en realidad no. Creo que esto es bastante grande. Ciertamente espero que así sea. Hablaré con él después de esto, si terminas veraneando aquí. ¿Lo hice mal, aceptando sin preguntarte? Angie preguntó. Ella sonaba indecisa y nerviosa. No. Eres mi hermana menor y la hija de Sekin. Tienes derecho a decidir. Tu hermana mayor solo está preocupada. Incluso ahora, había una gran parte de ella que quería negarle al cielo blanco la oportunidad de pinchar y pinchar a su hermana, verbalmente o de otra manera. Ella sabía que era una tontería, pero Angie era suyo. Su hermana. Su barrio. Pero Angie también se pertenecía a ella misma. Lindy había decidido durante mucho tiempo que no quería llegar a los extremos que negaban la agencia de su familia y amigos. Aunque Sixian podía molestarla por pensar mal de sí misma, era una chica codiciosa. Ella quería cosas. Ella quería gente. Dejarlos ir le hizo daño. Ella odiaba hacerlo. Ella todavía sentía la ausencia de Heo Xiulan como un mordisco débil e incómodo cuando leía las cartas cada vez más escasas de la niña. Ella todavía se sentía desconcertada, dejando a su Ling y Li Sujin atrás en la secta. Ella todavía quería a Zengyi en los terrenos de la embajada, incluso sabiendo que él lo estaba haciendo mucho mejor al enredarse en la corte espiritual del feudo en el lago Snowblossom. Ella también iba a tener que volver a hablar con el lago. Ella negó con la cabeza. Ese hambre, esa codicia, estaba en ella, pero como Sekin le había demostrado, incluso si ese hambre era ella, seguía siendo su elección satisfacerla. Para Lindy, el costo de hacerlo era demasiado alto. Pero a veces se preocupaba si realmente había aceptado eso. Oye, hermana mayor. Había conmoción en la embajada detrás de ellos. Se oyeron pasos en el suelo seguidos del sonido de empleados y sirvientes asustados. Lindy se giró antes de que las puertas que conducían al interior comenzaran a abrirse y se encontró mirando a Meng Dan, luciendo más irritada de lo que lo había visto desde que atravesaron el valle helado en la última etapa de su viaje hacia el sur. Señorita Ling, tenemos que hablar, dijo apresuradamente. En privado, por favor. Roscas 378, Royal 1. Angie, que ya había comenzado a hinchar las mejillas molesta, pareció preocupada cuando Lindy apoyó una mano en su cabeza. Entonces hagámoslo, señor Meng. Angie, volveré pronto, ¿de acuerdo? Está bien, dijo Angie en serio. ¿Debería conseguir a Sixian? Eso sería muy útil, hermana menor. Señor Meng, sígame. Lindy inclinó la cabeza. En el momento en que estuvieron dentro bajo las protecciones de privacidad, parte de la tensión abandonó los hombros de Meng Dan. Hay algo mal en mi casa. ¿Qué tan mal? Algo intentó infiltrarse en mi mente. Intentó transferirse del sirviente que me traía mi té de mitad de estudio, respondió Meng Dan. Combinado con las extrañas y no discutidas propuestas de mi tío hoy. ¿Detectaste eso? Parpadeó y sus ojos se agudizaron detrás de sus gafas mientras la miraba. Estaba saltando. Sonaba molesto. Lindy hizo una mueca. Ella no lo culpó. Junto con el inspector, hemos estado investigando incidentes como estos. Hemos estado manteniendo el conocimiento lo más en cuarentena posible. Lo siento mucho, Meng Dan. ¿Cómo lo detectaste? Sospechamos que los parásitos son obra soberana. Soltó un suspiro y su ceño fruncido se suavizó. Me gustaría atribuirme todo el mérito, pero mi abuela me dotó de un talismán defensivo de su propia creación. Ella dijo que había adivinado que podría necesitarlo y que no debía hablar de ello. Lindy se reclinó contra el escritorio de la habitación. Fue un alivio que otros al menos hubieran notado las repercusiones de este complot. ¿Notaste alguna reacción a tu rechazo? No, respondió Meng Dan con firmeza.
¿Qué quisiste decir con que la propuesta de tu tío fue inesperada? Solo eso. No lo discutió con nadie. Tampoco se puso en contacto con el clan a través de nuestro cristal de transmisión, como lo hizo al determinar nuestra respuesta inicial a la oferta del observatorio, explicó Mendan. Esa espontaneidad es diferente a la del tío, o a la de cualquiera de mis mayores. En mi clan no se fomenta moverse rápidamente y sin consultar con sus pares generacionales. Ni siquiera estoy seguro de que el jefe del clan honraría un acuerdo hecho sin consultarle. Pero el clan no se lo diría a ningún forastero incluso si se cometiera tal violación del protocolo, ¿verdad? No, a mis mayores no les gusta involucrar a personas externas en nuestros negocios. ¿Es posible que este ataque haya afectado a mi tío? Ciertamente espero que así sea. ¿Sabes si está planeando algo más? Pensó Mentan. Habló con sus asistentes sobre la posibilidad de concertar una reunión con Lady Ensa de White Sky sobre nuestro intercambio de esta noche. Sorprendentemente hubo poca resistencia. Lindy dejó escapar un largo suspiro. Necesitaba informar a Cao Chun. Independientemente de si Meng Damen fue la fuente última de este sabotaje o no, si se estaba alejando de los propios sistemas internos del clan Meng, entonces eso apuntaba a un actor rebelde. Esto también significaba que Stillwater's Deepen probablemente apostaría cada vez más si no hubiera reducido sus pérdidas en ese momento. ¿Realmente iban a tener que lidiar con un soberano dispuesto a morir por este complot? La idea le revolvió el estómago. Necesito contactar a Cao Chun, decidió Lindy. Mentan, ¿cuánto tiempo puedes mantenerte alejado antes de que tu ausencia se considere sospechosa? No lo sé. Normalmente mis movimientos no están limitados, pero si hay algún complot en marcha, entonces puede que ya sea demasiado tarde. Mentan estaba inquieta. La ondulante superficie del lago de su aura estaba agitada y ella podía oír el crujido del papel como las alas agitadas de los pájaros a punto de emprender el vuelo. Entonces no pudieron demorarse mucho. Sin embargo, había un problema. ¿Envió un mensaje al cielo blanco diciéndoles que rechazaran cualquier reunión? Después de un breve momento de vacilación, se dio cuenta de que no podía justificar no avisar a sus invitados cuando había una amenaza potencial como esta en marcha. Lindy se masajeó las sienes con frustración. ¿Qué pasaría si esto arruinara sus posibilidades? Si eso alertó al saboteador. ¿Señora Ling? Preguntó Mentan. Vamos. Necesitamos llegar a Cao Chun, luego tengo un mensaje que enviar. ¿Sabes si la solicitud de la reunión ya ha sido enviada? Todavía no. Creo que mi tío lo estaba redactando. Bien. Eso todavía nos da algo de tiempo. Lindy le extendió la mano. ¿Puedes lidiar con un salto liminal corto? Puedo manejarlo. Mentan tomó su mano cortésmente. Algunos sirvientes los habían visto entrar en esta habitación, ¿no? Ah, ella se ocuparía de eso más tarde. Apretó su agarre en la muñeca de Mendan y luego caminó lateralmente por el mundo. Con la pequeña distancia desde aquí hasta donde se había establecido el Ministerio de Integridad, apenas había un atisbo de caos tecnicolor. Surgieron en la oficina principal de la base del ministerio, justo afuera de los distritos serios. Mendan hizo una pequeña mueca y sus hombros se encorvaron. Fue muy silenciosa en comparación con la reacción habitual. El hombre, que no era un agente activo del ministerio, juzgó, detrás del escritorio se sobresaltó mucho más, respirando, y aumentando de alarma. Lindy sintió que las alarmas y formaciones en el edificio casi se activaban. Necesito una reunión con el inspector, dijo Lindy rotundamente. Hablo en nombre de los CAI. Por favor activa las formaciones identificativas para que pueda entrar. Historia robada, por favor informe. La empleada tragó saliva con fuerza, encogiéndose bajo su mirada. Ella se sintió apenada. Él era solo un segundo reino, y si ella aflojaba más su control sobre su, la niebla comenzaría a salir. Por supuesto, podía sentir los ojos de al menos un agente sobre ella y esperaba que hubiera más personas escondiéndose mejor. ¿Y tu compañero?, preguntó tentativamente. También me someteré a cualquier procedimiento de escaneo, aunque solo sea para mi propia tranquilidad. Yo soy Mentan. Estoy seguro de que todos tenéis un registro de mí. Al igual que la baronesa,
Ruego que sigamos adelante con esto. Lindy miró hacia la pared más alejada donde había sentido la presencia vacía y sin rostro de un agente. Hubo una pequeña fluctuación de Lee en el aire y la habitación se llenó de estática. Lindy respiró profundamente mientras la atravesaba. Su visión zumbaba y se volvía borrosa, y la sensación crepitante se extendía bajo su piel, detrás de sus ojos y a través de sus pensamientos. Se sentía como agua fluyendo a través de un colador. Y sintió en él el agudo sabor metálico del Lee de Cao Chun y no poco de la penetrante precisión matemática de Sin en la estructura subyacente. Cualquiera que fuera la opinión que el ministerio tenía de Sima Jiao y su esposa, no habían dejado de hacer uso de sus obras. Pero su sombra no se retorció. Su yo estaba más allá del poder de la formación o simplemente no estaba presente ahora. Ella no tenía forma de preguntar. A su lado, la expresión de Meng Dan se había estropeado por completo y su propio vi se enfurecía bajo su piel. Tosió violentamente, doblándose y miserable, vomitando algo así como barro negro lleno de extremidades temblorosas y medio formadas parecidas a insectos. Apestaba. Ja. Exhaló débilmente. Ver tranquilidad de espíritu. Después de todo, había algunos residuos del ataque. El desastre desapareció, arrastrado hacia una pequeña trampa flotante de vidrio brillante y diamantes que apareció con un estallido. Con ella vino la sombra que salía de la pared, pequeña y compacta, una máscara blanca sin rostro suspendida sobre túnicas negras y plateadas sin forma. El agente hizo una reverencia mientras la jaula caía sobre sus manos enguantadas. Permíteme mostrártelo al inspector. Se mudarán pronto, dijo Cao Chun. Desafortunado. Había esperado unos días más. ¿Ya tenías un plan en marcha? Con la segunda muestra que recuperaste, pude idear una formación que puede detectar y eliminar los parásitos. También he ajustado mis propias técnicas de seguimiento para triangular mejor una fuente. Todavía no he podido fabricar lo suficiente para un barrido completo de nuestra gente. Sin embargo, he confirmado que Meng Yamen es, como mínimo, la más gravemente infectada. ¿Y te sientes cómodo diciéndomelo en la cara? Meng Dan preguntó, levantando una ceja. Cao Chun Arrunfed. Cualesquiera que sean tus razones, ahora estás envuelto. Te felicito, muchacho. No muchos irán en contra de los intereses de su clan incluso cuando las cosas sean terribles. Necesitamos advertir también al cielo blanco, dijo Lindy. Debemos decirles que no realicen ninguna reunión hasta que esto se resuelva. ¿Lo hacemos? Estoy seguro de que esos cuervos suyos ya están en alerta. ¿No confiaremos en ellos, como usted dice? Cao Chun respondió. Cualquier posibilidad de que incluso uno de sus delegados sea atacado o dañado es demasiada, respondió Lindy. Me gustaría utilizar la infraestructura de mensajes del ministerio para mayor discreción, pero de todas formas les enviaré un mensaje. Ella miró fijamente al inspector Cao, y él le devolvió la mirada con una expresión tensa y frustrada. Después de un momento, cedió. Bien. No contradeciremos a los agentes del gobierno provincial en sus propios asuntos, incluso si ignoran nuestros consejos. No lo estoy ignorando, cuestionó Lindy. ¿Podemos afirmar que se trata de una operación respaldada por el ministerio, si se cuestiona? Puedes, Cao Chun se quejó. Minimizará el caos y los intentos individuales de husmear. Inspector Cao, lo he completado. Lindy miró hacia atrás mientras Jin Tae entraba a la habitación detrás de ellos, deteniéndose mientras los vislumbraba. Fue desorientador no poder sentir a la gente ir y venir mientras estaba bajo los pupilos del ministerio. He terminado de recopilar los informes de los agentes. El despliegue de las formaciones ha sido exitoso, continuó Jin Tae, después de perder solo un tiempo. Supongo que las circunstancias han cambiado. Lo han hecho. La infección en el clan Meng ha llegado a un punto crítico, dijo Cao Chun. Tendremos que adelantar el calendario. ¿Puedo preguntar qué está planeando el ministerio? Preguntó Lindy. De todos modos, su señor debía ser informado mañana por la mañana. En este punto, su cooperación también será necesaria, dijo Cao Chun. La intención era activar las formaciones disruptoras en tándem y eliminar los parásitos en un solo barrido. Las energías de formación, en sintonía conmigo mismo,
rebotarían desde las conexiones de los parásitos, con su maestro, revelando un rastro e interrumpiendo el y del objetivo. Con los protocolos de refuerzo del exministro, dañaría el objetivo lo suficiente como para permitir que los activos más activos de AMOD-CIS en el área resuelvan el problema con garantías mínimas, si decidieran surgir. Por lo tanto, necesitaría nuestra cooperación de todos modos, concluyó Lingby. Sí. Como mínimo, me gustaría que el general estuviera alerta. Lingby no pudo contener una expresión amarga, a pesar de sus esfuerzos. Eso significaría que estás esperando una garantía, observó Mengdan. Hay muy pocas maneras de evitarlo si este villano toma una posición, respondió Cao Chun sin rodeos. ¿Y crees que eso es probable? Preguntó Lingby. No se puede descartar. La criatura decrépita puede huir, entendiendo que su mano ya ha sido mostrada demasiado lejos. ¿Decrépito? Preguntó Lingby. ¿Has discernido tal característica? Suponiendo que no se trate de un cultivador más joven que utiliza las herramientas de un anciano, dijo Cao Chun. Jin Tae, prepara una formación de palabra silenciosa. Sí, maestro, ¿el destinatario? Cao Chun la miró. El emisario Jaromila del cielo blanco, instruyó Lingby. Jin Tae parpadeó. Muy bien. Dejando eso de lado, capté su mirada, honorable inspector. ¿Estás acusando a mis familiares de esto? Preguntó Mengdan. Cao Chun resopló. Francamente, sí, muchacho. O bien tu tío es la fuente de esto, habiendo robado estas herramientas de los almacenes de tu clan, o hay un anciano presumiblemente rebelde por ahí. El clan Meng no aprobaría ir tan lejos contra su gracia, no estuvo de acuerdo Mengdan. Para hacerlo. Sería ruinoso, completó Lingby. Lo entiendo, Mengdan, pero él y en estos parásitos es demasiado similar. Tenía la esperanza de que fuera algún infiltrado Itia intentando incriminar al clan Meng y llevarnos a luchas internas, pero si es así, están terriblemente bien informados sobre nuestros asuntos internos. Las construcciones de talismán que se incorporan a las personas descienden claramente de observaciones de la artesanía de la maldición Ui y las artes mentales, añadió Cao Chun. A mi juicio no son obras originales, sino meras reproducciones. Qiu Clan es el pariente más cercano de los Ui. La expresión de Mengdan se hizo más tensa. ¿Qué evidencia es esta? No necesito. Inspector, Lingby interrumpió. Mengdan obviamente no puede regresar a su clan ni puede contactar a nadie excepto ante nuestros ojos. Su seguridad también lo ha absuelto. ¿Informarle podría no permitirle darnos más pistas? Como si alguien simplemente le entregara secretos del clan a un extraño. Jin Tae se burló. Cuyo orgullo sería así. Cuyo orgullo sería tan condenatorio, dijo Mengdan con frialdad. Si esta sospecha es cierta, veo con ojos claros lo que le pasaría a mis familiares. Debe ser un elemento rebelde, ¿entiendes? ¿Qué es el orgullo cuando 10.000 años de historia podrían arder? Roscas 379 Urroil 2. Lingby se sorprendió por el pánico puro y silencioso en su voz. Ella había pensado que entendía las implicaciones como alguien que estudió el pasado y las muchas veces que los clanes habían caído en los mares Esmeralda, siendo el Chu solo el más reciente. Jin Tae se quedó en silencio y fue Cao Chun quien habló. Tenemos, gracias a la baronesa Ling, un nombre, y más de uno después de mis propias investigaciones. ¿Sabrías el nombre de un anciano oculto de tu clan si te lo presentaran? Mengdan parecía dolorido. Soy demasiado joven para recibir ese conocimiento. Entonces. Pero mi abuela no lo es. Tengo una manera de contactarla, inmediatamente y en tiempo real, para un problema grave. Cao Chun negó con la cabeza. Y debemos confiar en que ella no está en contacto con el agresor. Meng Diu no estaría involucrado en esto, afirmó Lingby. Quizás. Quizás eso era solo una máscara. Lo que la mujer quería que viera, lo haría, dadas las diferencias en su cultivo. Pero las acciones de Meng Diu desde su primera colaboración dijeron lo contrario. Inspector Cao, Lingby continuó, si estamos en lo cierto, ¿no vale la pena ver este asunto cerrado desde la raíz? Incluso es posible, dadas sus habilidades, que el perpetrador todavía se encuentre físicamente en tierras de Meng.
Cao Chun la miró fijamente, con un pequeño tic en la mejilla. Si se permite que esto salga a la luz pública sin obstáculos, destrozará la provincia. Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas sobre esta cumbre, pero esto va más allá de eso. Rock, inspector. Lo permitiré, dijo a regañadientes. Las cejas de Jin Tae volaron hacia arriba. Se hará aquí mismo bajo mi supervisión. ¿Este método permite múltiples hablantes? Si estamos cerca. No dura mucho, dijo Men Dan. No dudó más. Hubo un destello cuando el objeto apareció desde dentro de su anillo. Era una piedra pequeña y lisa como cualquier otra que se pudiera encontrar en el lecho de un río. Lindy no podía ver ni sentir ninguna formación en él. Él habló, y las palabras eran medio extrañas para sus oídos. Sonaban como imperiales antiguos y arcaicos y un poco de tribu montañesa, pero con elementos ajenos a ambos. Aún así, el significado le quedó bastante claro, incluso sin que los sonidos tuvieran sentido. Llegan las lluvias. Cao Chun entrecerró los ojos ante Men Dan y Jin Tae frunció el ceño mientras el vástago de Men continuaba hablando en esa extraña lengua arcaica. Abuela, puede que haya un traidor que nos arrastre hacia la luz de la duquesa. El tío está comprometido, incluso si la fuente es otra. El ministerio lo sabe. Tienen un nombre. Ella entendió, pero mantuvo la paz hasta que sintió un goteo de li de la anciana a través de la piedra, como si un solo ojo se abriera, mirando hacia un largo túnel. ¿Y le crees? Ella preguntó, seca y crujiendo, sonando más vieja de lo que Lindy la había escuchado jamás. Cao Chun habló, con su empujándose hacia el frente y ondas de luz metálica brillando en su piel. Habló lo que solo podían ser las palabras extraídas del segundo parásito. Preservación. Totalidad. Pureza. Guardián contra la contaminación. Hubo un latido de silencio. Creo en Lady Leng, quien encontró el primer nombre. Mengden inclinó la cabeza hacia la piedra que tenía en la mano. La sensación del ojo cayó sobre ella. Lindy inhaló, y cuando habló, lo que salió de su boca no fue simplemente sonido, sino una recreación completa de lo que había sentido odiándola desde el otro lado de los ojos de un parásito de los sueños. Todavía hay aguas profundas. Archivero de los vilipendiados. Hubo otro latido de silencio. En esa lengua vieja e ininteligible, Men Diu juró. La obscenidad resonó en la pequeña sala de oficinas. El rostro de Men Yen se había vuelto blanco de alarma. Entonces reconoces el nombre, dijo Cao Chun clínicamente. ¿Entiendes la gravedad? Lo hago. Estos eran nombres que esperaba escuchar solo en las ceremonias funerarias finales, dijo Men Diu. Su voz volvió a ser tranquila, sin señales de alarma ni arrebato. Tienes razón. Yo conozco el nombre. Su propietario debería prepararse para el final de este ciclo. No hay razón para que alguien como la baronesa conozca ese nombre. Advertencia de contenido robado. Este contenido pertenece a Boyle Road. Reportar cualquier ocurrencia. Cao Chun resopló irritable, pero no hizo comentarios sobre su exclusión. El Ministerio de Integridad podría tener otros métodos para adquirir el nombre de un anciano Men. Tuvo la suerte de que Men Diu la conociera y pudiera leer la verdad en su voz, incluso desde tan lejos. Ya veo, dijo Cao Chun. Siempre es una desgracia cuando un anciano honrado se desliza hacia el umbral de la vida y la muerte desde un alma podrida. De hecho lo es, respondió Men Diu con cautela. Los preparativos de Men Delun deberían haber sido demasiado largos para operaciones tan distantes. ¿Es posible que sus reservas de talismanes simplemente hayan sido utilizadas por algún saboteador menor? Preguntó Men Dan. Si mal no recuerdo, el dominio del Elder Delun son los archivos y almacenes restringidos. ¿Podrían algunos de sus lugartenientes y aprendices estar haciendo una jugada? Es posible, dijo Men Diu en breve. Aunque, como mínimo, es alguien que puede imitar de manera creíble su poder, dijo Lindy. Ella había sentido esa presencia y su Yue casi los había atrapado. Un cultivador que pudiera crear un simulacro de Cuarto Reino no era débil, pero sería mejor que enfrentarse a un soberano. Men Dan parecía dolorido. Finalmente, Men Diu habló.
Los Meng han practicado durante mucho tiempo ciertos métodos de cultivo que permiten el préstamo y la vinculación de poderes, tal como lo hacían los Hui. No discutimos esto. Como afirman hacer también los extranjeros. Tal vez haya algo más que curiosidad histórica en esta conexión que se descubrió, murmuró Cao Chun. ¿Este método es ortodoxo? Ni la segunda dinastía ni los fundadores del actual prohibieron los métodos, respondió Meng Diu con firmeza. Y supongo que no ha sido revisado desde entonces, dijo Cao Chun con cansancio. Por un momento, pareció mucho mayor y se alineó como si se estuviera encogiendo en su propio cuerpo. Bueno, asuntos del clan. Es posible entonces que sean colaboradores menores, pero ejercerán el poder de un soberano de todos modos. Lin Yi no pudo evitar recordar incómodamente su propia estancia en la pesadilla de Emerald Seas, donde había usado brevemente el manto de un soberano viejo y olvidado de quien Huisen era un eco y una sombra. Con ella, había sido una apuesta ad hoc y desesperada que había durado solo unos momentos, e incluso entonces, el manto solo podría haber existido en el liminal profundo. Hacerlo había dañado su cultivo y podría haberlo hecho mucho peor. Pero el mero hecho de que pudiera hacerlo demostraba que tales técnicas eran posibles. Hay métodos de disrupción y deben anclarse en un lugar de poder, dijo Meng Diu. Inspector, eso es lo que usted sabe. La misión de Mendelun como anciano es proteger y preservar los secretos prohibidos y desarrollar defensas contra ellos. Antiguamente, él estaba entre aquellos que protegían las mentes del clan de los Hui y de las peligrosas influencias extranjeras que amaban. Sus artes del ocultamiento no tienen comparación en su ámbito, y su comprensión de las retorcidas artes mentales es profunda y está impregnada de experiencia personal. No es un guerrero en el sentido más verdadero, pero es, en esencia, un defensor, incluso si su visión sobre lo que requiere defensa se ha torcido y roto. Este talismán seguirá su curso en breve. Haré que se organicen asuntos aquí para investigar la verdad de esta suposición y para asegurar que ningún apoyo de un aprendiz, sitio o formación venga de aquí, y tendré que prepararme para una limpieza. Buena suerte para ti. Buena suerte para ti, respondió concisamente Cao Chun. Saber su nombre mortal es suficiente bendición. A partir de ahí, recopilar información es más fácil. Verán que mi nieto no está involucrado en esto, exigió Meng Diu. Abuela, Meng Dan protestó, ya me atraparon. Ayudaré al ministerio y a la señorita Lin tanto como pueda. Muy bien. Y con eso se cortó la conexión. Tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Cao Chun. Jin Tae organizará el mensaje al cielo blanco. Baronesa, ¿cree que puede convencerlos de que al menos hablen de retrasos y desvíen la atención de los motivos en lugar de interrumpir la reunión por completo? No veo por qué no podrían ser tan razonables. Cao Chun gruñó. Entonces tendremos un poco más de tiempo. Jin Tae, ve a la sala de formación. La baronesa vendrá a dictar en un momento. Jin Tae hizo una reverencia. Entendido, inspector. Baronesa, supongo que podrá detectar mi I. Suponiendo que las salas lo permitan. Jin Tae se enderezó. Dejaré la puerta abierta. Se despidió. Lin Yi miró a Cao Chun después de que la puerta se cerró detrás de su aprendiz. Inspector, ¿qué quería mencionar que no desea que Jin Tae escuche? Me gustaría saber el carácter del demonio mascota de la duquesa, dijo Cao Chun sin rodeos. Sé que fue asignado a la protección de la heredera, y de ti. Lin Yi mantuvo su expresión neutral, a pesar de que quería fruncir el ceño al hombre por esas palabras. No lo niegues. No soy estúpido. Si bien estoy seguro de que tus propias artes fueron fundamentales, no habrías logrado lo que hiciste sin algún respaldo para evitar represalias a través de los parásitos. No apruebo tal ser, pero por ahora está bajo control. Eso es más de lo que se puede decir de este pícaro. ¿Es esa la opinión del ministerio? Lin Yi preguntó con cautela. Es mi opinión, y si mis superiores no lo desearan, deberían haberme dejado mi jubilación. No puedo planificar adecuadamente sin conocer la disposición de las piezas en el tablero. Suyue casi los atrapa la primera vez, cuando pensaron en atacarme. En lugar de eso, capturaron y destruyeron un simulacro del cuarto reino. Lin Yi hizo una pausa y consideró, antes de enmendar, o lo que creían que era uno.
Solo estoy en contacto ocasional para preservar su propio anonimato y libertad de acción. Mencken le levantó una ceja. ¿Entonces ya hay otro par en la casa? Hay. La mayoría de las veces han estado esperando que el objetivo se extienda demasiado. No es un mal plan y confirma mis propios pensamientos. El objetivo se ha vuelto más cuidadoso y cauteloso, pero no se están retirando. O su camino no lo permitirá o sienten que ya están atrapados. ¿Crees que tienen intención de morir? Preguntó Lindy. No creo que lo pretendieran al principio. Es por esto que le doy cierto crédito a esta noción del manto. Un soberano al borde de la muerte ya. Es posible que esta técnica explique algunas discrepancias. Espero que así sea, dijo Lindy. ¿Estarás dispuesto a comunicarte con su Yue? Cao Chun hizo una mueca. Lo haré. Supongo que no está aquí. Si lo fueran, estoy seguro que habrían hablado. Entonces al menos las formaciones de seguridad están en buen estado, se quejó Cao Chun. Muy bien. Saldré a caminar afuera en 30 minutos, tiempo. Entendido. No quiero retrasar el mensaje y es necesario informar al general. Si me lo permite, señorita Lin, dijo Mendan, iría con usted. Deseo ser de toda la ayuda que pueda. Por supuesto. Ella bajó la cabeza. Adiós por ahora, inspector. Interludio de hilos, pollo. Sabes, he estado pensando que debería advertirte sobre esa chica, pero está haciendo un buen trabajo aquí. Swansea se sentó con las piernas cruzadas en el jardín interior del edificio reservado para el clan Swan sobre una piedra plana en el centro de un estanque que era la pieza central del jardín. Su sombrero, abrigo y bastón estaban reservados junto a la puerta que conducía al interior, lo que le permitía sentir la humedad fría del aire en su piel. Conjo colocó su peso fantasma sobre sus hombros, sus rasgos estrechos cerca de los suyos, sus brillantes ojos negros brillando y los colmillos punzantes entre sus labios expuestos por su sonrisa. Entrar en nuestro reino, verlos secos, y aún así ella rechazó esos reclamos de tierras tuyos, ¿eh? Lunas, mucha gente va a morir. Estas montañas serán una carnicería. Estar ahorcajada sobre la historia y gritar basta no es ninguna virtud. Ni ella ni yo somos lo suficientemente grandes como para detener su avance, solo para inclinarlo hacia un lado o hacia el otro, respondió plácidamente Swansea. Tenía las manos ahuecadas frente a él y los gruesos brazos tensos por el inmenso peso que soportaban. El peso que parece no ser más que un pequeño huevo blanco lo sostenía en sus palmas. Oh, absolverte de responsabilidad. Normalmente no eres tan cobarde, sí. Asumir la responsabilidad del mundo entero no es valentía, sino arrogancia. Este era un Spar al que se habían sometido muchas veces de una forma u otra. Exhaló y el brillo de la humedad que brillaba en su piel se desvaneció, con riachuelos corriendo entre líneas musculares y luego a través de piedras, goteando de regreso al estanque. Apartó el frío y atrajo el calor, recogiéndolo en sus palmas. Y el futuro ha cambiado, continuó. Todavía hay mucho derramamiento de sangre y conflictos, pero ahora hay un final. Un fin aparte del silencio de la tumba. ¿Tú realmente crees que todo esto se mantendrá? Desmalezaste juguetonamente. Sus brazos cubrieron sus hombros y alcanzaron el huevo. Las chispas del color del granito se rompieron y mordieron las yemas de los dedos de la pesadilla, deteniéndolos muertos. Vamos, sí. Yo también quiero ayudar. Las palabras que se dicen aquí tienen peso. Quizás se doblen o se agrieten, pero no son viento. Este puede sentirlos afianzándose. Incluso aquellos que están en contra tienen cada vez más problemas para ser totalmente despectivos. Si un lado piensa que el otro realmente tiene algo de valor, solo lo alienta a tomarlo más. Lo sabes, ¿verdad? ¿Sí? Así es como actúa cada gran grupo de personas. Cuando se trata solo de individuos, navegando en sus pequeños botes, uno o dos nadando donde pueden ser absorbidos, los bancos de arena pueden ignorarlos. Cuando se trata de un banco de arena en competencia, cuando la comida y el espacio habitable están en juego, ¿dónde termina siempre? Swansea centró su atención en el huevo que tenía en las manos. Las manos de Conjo flotaban sobre las suyas. Vamos, sí,
repitiste. Déjame ayudarte. Sabes que este pequeño está más alineado conmigo. Y con un linaje así, no es que pudiera hacerle daño si quisiera. No sé tal cosa. La oscuridad no está fundamentalmente alineada con las pesadillas. Tampoco lo es el sacrificio. Al final, las cosas tristes aún pueden ser brillantes. Si descubres esta narrativa en Amazon, ten en cuenta que ha sido robada. Por favor, informe la violación. Eres un palo en el barro. Conjo suspiró. Pero es realmente exquisito ver toda esta configuración. Será increíble cuando se desmorone. Me pregunto cómo lucirá su cara cuando lo haga. En el fracaso, ella perdurará. Sin embargo, aunque las velas puedan estar rotas, aunque sea necesario reparar el casco, estás equivocado. Este barco no está hecho para hundirse. No puede ser imposible esto llamado paz. Puede existir si los involucrados se molestan en intentarlo. Me siento mal por ti, lo sabes. Sigo intentando suavizar el aterrizaje, pero tú sigues subiendo más alto por ese acantilado. Este está satisfecho con su simpatía, aunque sea fuera de lugar. Conjo le mordió la oreja y se estremeció. TCH, hay un límite a lo agridulce que puedo soportar, idiota. Quiero una comida equilibrada. Swansea sintió un pulso en el flujo de energía envuelto tan fuerte alrededor del huevo en sus manos. Crack. Pequeñas y delgadas como el pelo, las grietas se extendían a lo largo del huevo. Se empujó un fragmento hacia arriba y hacia afuera, y el pequeño pico que había dentro hizo un agujero. El interior de la cáscara del huevo era del color del cielo de medianoche, hasta las estrellas brillantes, y donde los fragmentos caídos tocaban sus manos, enfriaban su carne. El agujero se ensanchó, el huevo se partió y la criatura que estaba dentro se derramó torpemente en sus manos. Suave azul blanco hacia abajo, enmarañado y pegajoso con los restos del huevo, con trozos de cáscara aún adheridos a él. Grandes ojos negros como el vacío mirándolo desde una cabeza demasiado grande mientras el polluelo trepaba torpemente a sus pies con la mano, tambaleándose hacia adelante y hacia atrás sobre piernas inestables. Buenos saludos para ti en este tu día de nacimiento, pequeño, murmuró Swansea. Toda su vida le había negado un compañero. Ninguno de la nueva generación de Swanbu, las tortugas serpiente, lo había querido. Sus parientes sin caparazón tenían redes familiares de las que él no formaba parte. Conjo. Al principio pensó que había encontrado un compañero, pero eso era mentira. Aunque no se arrepintiera, aunque todavía creyera firmemente que podría hacerse realidad con el tiempo, todavía era mentira. Esto fue diferente. Fue simple. Puro. Sin engaños ni maniobras sociales agotadoras. Ya podía sentir el fresco y oscuro del espíritu infantil acercándose a él en busca de una conexión. Retrocedió tentativamente, presentándose como una piedra fría, la sombra protectora de la montaña, robusta e inamovible. Seguridad. No pudo evitar la sonrisa que se extendió por su rostro cuando su oferta fue aceptada. Sintió que la pequeña y fría mota de I se acomodaba en su dantian, unida y atada. Oh, vaya. Pequeño muchacho andrajoso. Los largos dedos de la pesadilla permanecieron extendidos sobre el y envolvente que permanecía en sus palmas. Supongo que los pájaros son así. No eres linda. La cabeza del polluelo se inclinó más hacia un lado y su trasero cubierto de plumón se movió hacia adelante y hacia atrás. Saltó. Swansea parpadeó. Parpadeaste. El pico del polluelo se abrió, revelando que su superficie interna y su garganta estaban revestidas de dientes diminutos y afilados como navajas, y una mancha de negrura en la parte posterior de su garganta tiró del ojo. Luego, el pico del polluelo atravesó el denso y de Swansea y sujetó la punta inmaterial del dedo de la pesadilla como si fuera real. Conjo dejó escapar un chillido de sorpresa y se dispersó inmediatamente. El polluelo volvió a caer en la palma de Swansea, una pequeña tira de carne de ensueño que se disolvía lentamente en su pico. Ella echó la cabeza hacia atrás y tragó saliva, cantando alegremente hacia Swansea con sangre multicolor manchando su pico. Conjo se quejó, ahora firmemente atrincherado detrás de sus ojos. Este no diría eso. Quizás uno tendrá más cuidado con donde decide poner los dedos, dijo Swansea.
con mucho cuidado y mucho refuerzo, rozó la cabeza del polluelo con el pulgar. Ella chirriaba, agitando pequeñas alas húmedas y rechonchas, balanceándose en su palma. Él sonrió. Tendría que decidir un nombre. Contacto. Roscas 380 al Royal 3. La formación de mensajería directa fue útil. Proyectó sus palabras directamente al objetivo junto con la firma de Sui. Jaromila había recibido su mensaje y la respuesta de la mujer había sido rápida. El cielo blanco retrasaría y pospondría todas las reuniones del día, poniéndolas fin por completo si fuera necesario, y aumentaría aún más su propia seguridad. Así que eso fue todo. Afuera de las oficinas del ministerio, Lindy caminó con Meng Dan. Él parecía muy enfermo y ella no podía culparlo. Resolveremos esto, le aseguró Lindy. No podía hablar de detalles afuera, pero quería decir algo. Ciertamente lo espero. Se pasó una mano nerviosamente por el pelo. ¿Sabes cuándo? Pasaron bajo la sombra de un par de árboles inclinados que enmarcaban el camino, y los colores y sonidos del mundo se silenciaron. Meng Dan se puso rígido. Lindy hizo una reverencia. La alta sombra de su yo estaba allí, inclinada y con un aspecto más inhumano de lo habitual, con su rostro pálido al final de un cuello demasiado largo que sobresalía de sus túnicas. Lindy. Su Yue, Lindy reconoció. El ministerio, o al menos Cao Chun, ha acordado coordinarse con usted. ¿Es eso así? La cabeza de Su Yue se retorció en un ángulo de 90 grados y floreció una amplia sonrisa negra en forma de media luna. Fortuito. Tendré que arreglarme mejor. Como puedes ver, he estado demasiado ocupado para mantener bien mi apariencia. Meng Dan dejó escapar un breve sonido estrangulado antes de que su expresión se suavizara. Tu entrada podría haber sido menos alarmante. No. No pudo. Niño del laberinto, entonces lo sabías. Me di cuenta, corrigió. Supongo que este espacio es seguro para hablar. Si no es así, ya estamos deshechos. Lindy dio un paso adelante. Entonces déjame explicarte la situación. No tardó mucho en informar a Su Yue sobre la situación. Sus dedos se golpeaban lentamente, un ritmo seco y metálico que sonaba como si las puntas no fueran más que huesos. Ya veo. He estado cazando, acosando. Parece que mis esfuerzos podrían combinarse mejor con los del honorable inspector. ¿Qué has visto de las fuerzas reunidas? Supongo que las señales se centran en mi familia, dijo Meng Dan. Están infestados, sí. Hubo una explosión de actividad a primera hora de esta mañana. Donde antes era la lenta propagación de una enfermedad, se ha convertido en una araña que lanza sus redes con furia. Supongo que es por eso que detectaste el intento, dijo Su Yue con voz ronca. Hay otros también donde se acumula el poder. Ubicaciones. Se los daré al inspector. ¿Están actuando por su propia voluntad? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo, sin conocer esa técnica de clan tuya? Sería necesaria una inspección minuciosa. Quizás pueda tener más pistas. Pero creo que deberías ir al general ahora. Querrás que ella esté informada clara y fácilmente. Una reacción desinformada ante el caos por su parte podría traer la ruina. No quería preguntarle esto a Cao Chun, pero ¿crees que su acción será realmente necesaria? Posible. La caza se interrumpe, la presa tiene su respaldo. Estoy seguro de que se esconde en las sombras, pero es posible que no pueda tomar su garganta y arrastrarlos al sueño profundo donde se minimizaría el daño. Esta era mi intención. Si se trata de golpes abiertos, la espada que desgarra la historia será mucho más adecuada para poner fin decisivamente al conflicto. La palidez de Meng Dan no mejoró. Lindy dudó y lo miró. Había mucho en juego para él aquí. Te pediré que seas la guía del general en el campo de batalla, solicitó Su Yue, interrumpiendo sus pensamientos. Es peligroso, pero no hay otros aparte de mí que puedan hacer esto aquí. Necesitará ayuda para mantener la batalla en el sueño profundo, ya que su naturaleza es enemiga de lo liminal. Su Yue quería que ella caminara de ensueño con el general si estallaba una pelea. Ella se sintió mareada, ¿podría ella hacer eso?
¿Podría realmente pisar ese campo de batalla y sobrevivir? Ella no podía pedirle a Suyue que lo hiciera. Si pudiera, Suyue ya se habría ofrecido a hacerlo. Que lo hicieran los distraería cuando ya estaban enredados en la casa y, cuando ya iban a estar al menos trabajando en conjunto con el ministerio, ¿qué pasaría si algo se perdiera de la atención dividida? Llevaré a la general a donde necesite ir, dijo Lindy. Ella no era una cobarde. Ella, Renxian y todos ellos habían estado construyendo esto, Renxian había estado construyendo esto, todos ellos habían estado construyendo esto minuciosamente, arrastrando a todas estas personas recalcitrantes juntas y calmando egos magullados, suavizando los miedos y la paranoia. Finalmente lo estaban logrando. Incluso con la interrupción, las conversaciones del día anterior habían sido positivamente cordiales. Estaban teniendo éxito en esta ridícula tarea que se habían propuesto. Ella no iba a dar marcha atrás en ese camino que había elegido ahora y dejar que todo su trabajo se arruinara. No peor que eso. Si un ataque genuino tuviera éxito, estarían en una situación peor. Señorita Ling, ¿está usted tranquila?, comenzó Meng Dan, solo para interrumpirse. ¿Cómo imaginas que lograrás esto? Si solo transportara al general y luego huyera, tal vez, pero... Me han dicho que soy muy difícil de matar, dijo Lindy. Simplemente tendré que serlo aún más. ¿Cómo sabré a dónde ir, Suyue? Suyue la miró en silencio durante un largo momento. Su rostro pálido se retorcía formando una pequeña mueca mientras sus dedos golpeaban entre sí con una energía temblorosa. Se detuvo cuando alcanzaron el cabello oscuro que fluía por sus hombros y enrollaron una sola hebra alrededor de su meñique. Un tirón de su muñeca liberó la hebra y ésta se retorció como una serpiente, anudándose firmemente alrededor de su dedo. El otro extremo de la hebra se retorció hacia ella mientras Suyue extendía su mano. Lindy no necesitaba palabras para entenderlo. Extendió su propia mano hacia la palma de Suyue y unos dedos demasiado largos se cerraron alrededor de su muñeca. Dejó escapar un pequeño silbido mientras el cabello se anudaba alrededor de su dedo y atravesaba su piel, anclándose en el tejido de abajo. Simplemente sigue el hilo, dijo Suyue. Estoy familiarizado con eso, dijo Lindy en voz baja. Se preguntó cuánto sabía Suyue. Espero que no dependas de que pueda usar una máscara como esa. No. Eso no sería prudente. Aunque hoy puede ser un día para cosas imprudentes, dijo Suyue, considerando todo. Confío en que encontrará su camino, y será vital para la eficiencia del combate del general en este campo de batalla. Eso le brindará más protección que la mayoría. Lindy, dijo Meng Dan. Parecía dolorido. Maldita sea todo. No podré ayudar en esto. No lo harás, aceptó Lindy, volviéndose hacia él y bajando la cabeza. Ella no sería capaz de llevarse a nadie más que a Xixiang, ni siquiera estaba completamente segura de su capacidad para mantener un único reino mucho más alto consigo misma, pero tenía que hacerlo. Pero, cuando el inspector active su formación habrá mucha confusión. No estaré aquí. Ojalá tu clan te escuche una vez que sean liberados. Hizo una mueca. Ya veo. No es el papel que me hubiera gustado, pero es para el que soy apto HMPH. Ahora entiendo por qué tantos persiguen el heroísmo marcial. Ella se rió en voz baja. Creo que eso sería mucho menos útil aquí. No, pero es más satisfactorio para el espíritu, resopló Meng Dan. Miró a Suyue. Tienes una trama más profunda aquí. Lo hago. Esta historia ha sido sacada ilegalmente de Boil Road. Si lo ve en Amazon, infórmelo. Lo admitieron sin rodeos y sin dudarlo. Pero ella confía en ti. No sacrifico a mis jóvenes, aunque no mando todas las cosas. Nadie lo hace, respondió Suyue, en un susurro de barítono que parecía resonar en el cuerpo de una tumba. ¿Entiendes esto, historiador? Sí, lo hago, respondió. Señorita Ling, vámonos. Probablemente tendré que hablar con el general para que me acompañe, dado el estado de mi casa. Estoy seguro. Suyue también necesita hablar con el inspector, ¿no? Preguntó Lindy. Sí, lo hago, respondieron. Que te vaya bien, Lindy. Y luego se fueron.
El aire volvió a moverse, el color volvió al mundo. Se reanudó el sonido y la luz. Era como si nunca hubieran estado allí. Al menos ignoraba su cabello enrollado firmemente alrededor de la base de su dedo, su extremo se desviaba hacia la nada. El campamento de los generales, o más bien el puesto de mando de valores de la Columna Blanca y la cumbre, se encontraba en el extremo norte del valle, cerca de su entrada. No tardaron mucho en llegar allí, por apresurados que fueran. En ese tiempo, una ráfaga de mensajes la llegaba y los pájaros mensajeros de papel prácticamente la bombardeaban. Solo a quien le pidió información a Kai Renxian también le dio mucho tiempo, enviando un mensaje para preguntar en el puesto de mando y en persona. Los demás, solicitando información a los condes y otras partes involucradas, la pospusieron con mensajes tranquilizadores y vacilantes, limitándose a afirmar que había una situación en curso y que estaba cooperando con el Ministerio de Integridad para resolverla. Sin embargo, hubo una sorpresa más para ellos en el camino, ya que estaban en el tramo final, el camino deliberadamente sinuoso que subía la colina hacia el puesto de mando donde los militares imperiales tomaban dirección. Zixian esperaba conocerla, pero la musa no estaba sola. Al costado del camino, Swansea también estaba de pie, con el sombrero bajo. Su túnica era más voluminosa de lo habitual y las líneas indicaban placas blindadas colocadas debajo de la tela. Emitía una especie de aura sombría, una montaña quejosa al costado del camino. «Hola, Lindy. Escuché que me ibas a necesitar por el chorro. Estaba hablando con Siaki y él parecía pensar que vendrías aquí», dijo Zixian, saludando mientras se acercaban. «Es bastante perspicaz de su parte. No pensé que usted fuera un practicante de las artes de adivinación de su clan, Sir Swan», dijo Mendan. «El foco de atención de este se encuentra en otra parte, y sin embargo, sopla un viento caído, incluso manos inexpertas pueden sentir su toque», respondió Swansea. «Gracias por guiar a Zixian. Tenía la esperanza de que nuestra próxima reunión pudiera ser buena, discutiendo lo que ustedes han encontrado en sus propias reuniones», dijo Lindy, frunciendo el ceño. «Pero tengo que disculparme. Como habrá supuesto, algo urgente está en marcha. El camino no te será bloqueado. Sin saber lo que haces, no puede recorrer el camino, sin embargo, el mal presentimiento persiste. Ofrecería toda la ayuda que pueda», dijo Swansea. Ella parpadeó mientras se levantaba las manos, sonó un fuerte ruido metálico, junto con un silbido, y sus voluminosos guanteletes se deslizaron de sus manos. Eran los mecanismos de control y generadores, para su obra maestra talismanes defensivos, las placas de protección reactiva. «Sir Swan, me siento honrado, pero no sé si puedo hacer uso de un talismán tan complejo», dijo Lindy. «Puedo», dijo Zixian, luciendo preocupado. «Oye, esto es realmente. No hay tiempo para encargos, quizás en el futuro», dijo Swansea en breve. Él presionó los guanteletes en sus manos y ella los tomó, por falta de algo mejor que hacer. Pesaban mucho en sus manos. «Simplemente manténlos en tu persona», ha automatizado la mayoría de las funciones, y tu musa podría hacer el resto si fuera necesario. Frunció el ceño y pensó que eso hacía que la faja de su vestido se moviera, bucles para que los guanteletes se colgaran tejiéndose con hilo y tela. «Lamento no poder decir más. Te los devolveré pronto». Él simplemente bajó el sombrero. «Buenos vientos, se preparará para la tormenta». A su lado, Mendan tarareaba. «Se agradece. Puedo buscarte. Cuando llegue mi propia tarea, otro experto en formación será útil». «El llamado será esperado», reconoció Swansea, pasándolos de largo, mientras su bastón se manifestaba en sus manos ahora desnudas y los anillos tintineaban. «Espero poder compartir las buenas nuevas que tengo más tarde, señorita Lin». Inclinó la cabeza y miró hacia Zixian. «Estaré feliz de recibirlos. Zixian, por favor vuelve a unirte. Necesito toda tu ayuda». «Te pillé», respondieron y la figura que estaba junto a la carretera brilló y desapareció. «Muy bien, ¿qué es exactamente lo que está pasando?». Lindy cerró los ojos por un momento, su ansiedad estaba distante en este momento. Fue cómodo tener a Zixian de regreso donde pertenecían. «Oh, no. No, no, no. Y, ¿de verdad que lo vas a hacer? Por favor ayúdame», pensó. «Eso no es justo en absoluto»,
se quejó Sixian. Por supuesto que voy a ayudar. Parece que la señorita Lin tiene muchos buenos amigos, dijo Meng Dan. Sí, lo hago, aceptó. Ahora vamos a ver al general. Afortunadamente, no tardaron mucho en cumplir con las formalidades. Los soldados le estaban esperando, una misiva del inspector Cao se había adelantado a ella. El general no los esperaba en una oficina, sino en una sala de entrenamiento, cuyas tablas del suelo estaban pulidas hasta alcanzar el brillo de un espejo y cuyas paredes parecían quemadas de negro, aunque la estructura no era más débil por ello. No había ayudantes ni ayudantes, solo la propia general parada en el centro de la sala, girándose para mirarlos, con la placa frontal en blanco de su yelmo ardiendo. Explica. No era una pregunta, esa única palabra, pronunciada en el tono del rugido de un horno. Así lo había hecho, había contado todo lo que habían discutido con el inspector, Meng Dan interviniendo por su parte, sin acobardarse tampoco cuando la mirada del general se volvió hacia él. Y se volvió contra él. Así que los elementos subversivos de los men se han movido. Increíblemente tonto. Exponerse a este pequeño asunto es una mera prueba para el heredero de su gracia, dijo claramente el general. Ella no se había movido, salvo para cruzar libremente los brazos, de pie, erguida como una baqueta, con su reflejo brillando debajo de ella. El clan Meng es leal, insistió Meng Dan. Estos delincuentes incluso ahora están siendo perseguidos para arrestarlos y censurarlos. Tus parientes siempre han sido los menos leales. Los Bao están comprados, bien y con certeza, los Diao están unidos a los Kai, los Luo conocen su lugar y avanzan a buen ritmo, a pesar de que su progreso diverge. Solo vuestras lealtades están divididas entre los viejos condes, dijo implacablemente el general. Mirando todavía hacia la fe necia y derrochadora y el sueño de un pasado perdido. General, por favor, Meng Dan está de acuerdo con nosotros. Él y su abuela ya han prometido tomar las riendas de este asunto y entregar a los culpables de esta conspiración que permanecen en su casa. En efecto, un golpe de Estado. Sigue siendo una tontería, pero quienes se aferran a una tradición sin sentido a menudo se comportan de manera irracional. Proporcionaré escoltas para que el joven señor pueda moverse con seguridad para reunir a los que son verdaderamente víctimas y cooperaré con esta operación, dado que tanto el primer aprendiz como el inspector lo solicitan. ¿Crees que puedes apoyar mi presencia en el reino espiritual? Creo que debo hacerlo, por más que lo intente, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Has estado aprendiendo de esa sombra, así que tal vez puedas. Espero que refuercen sutilmente tu energía para permitirlo. Sin embargo, le resultará imposible apoyar unidades adicionales. Molesto. A Lindy no le gustó lo pequeña que se sentía bajo esa mirada sin ojos, ni el sudor que le recorría el cuello y la frente debido al calor fantasma que exudaba el general en sus sentidos. Aunque no había señales de agitación o reacción en la apariencia física del general, para los sentidos mejorados de Lindy, la presión era increíble. Le clavó en el cerebro un ritmo que no eran tambores de guerra, sino más bien la pisada sincronizada y pisoteadora de 10.000 botas, y el acre y delicioso aroma del humo que quedaba donde los ejércitos se enfrentaban y se perdían vidas en innumerables cantidades. El horno arde, el combustible se pala, el metal fundido se agita carmesí y blanco, el vapor ascendente es 1.000.000 de gritos de terror. ¿Tiene usted alguna experiencia con el combate liminal, General Xia? Los Sui debieron haber utilizado tales artes. ¿Crees que seré suficiente? Lindy. Los Sui no podían esconderse donde caía la luz de su gracia, sus ojos los sacaban del lodo en el que permanecían. Tampoco fueron tan sutiles, al final, a pesar de todas sus pretensiones. Rompieron el velo y las pesadillas se derramaron como agua. A través de estas llagas abiertas mi espada golpeó fácilmente. Sin embargo, la garantía de tal estrategia es inaceptable en este lugar. Tendrás que ser suficiente. Confío en el juicio táctico del primer aprendiz. Lindy se estremeció, tratando de no ver las cosas que esas palabras intentaban mostrarle, los horrores que intentaban inculcarle en la mente. Los ojos que cultivaba tenían sus desventajas. Al igual que la propia duquesa, el general no se vio restringido en absoluto. Poder ver y sentir tan claramente en su presencia era un arma de doble filo. Meng Dan la miró con expresión tensa y luego se volvió hacia el general, inclinando la cabeza.
Comenzaré entonces mis propios preparativos y me despediré. Lady Ling, cuídese. Lo haré tanto como pueda, dijo Lindy, enderezándose. Parecía que quería decir algo más, pero se despidió después. El general habló mientras la puerta se cerraba detrás de él. Incorrecto. No hay seguridad en esto. No hay mentira en decir que lo intentaré, afirmó Lindy. Hay valor en las fintas y el engaño, admitió el general. A veces la moral mejora gracias a una estimación optimista. Me esforzaré por mantenerte. No es mi especialización. Lindy entendió la implicación. Me mantendré alejado de los pies tanto como sea posible, dado mi deber. Es posible que tu objetivo sea perturbarme, dijo Xia Ren. Sí. Siempre y cuando lo entiendas, respondió el general. Estoy preparado. Comience a la señal del primer aprendiz. Lindy asintió. No había nada más que decir en esta habitación oscura, tratando de no marchitarse bajo el calor del monstruo que la compartía con ella. Te mantendré a salvo, susurró Zixian. A veces las mentiras eran reconfortantes incluso cuando sabías cuáles eran.